1 Corintios capítulo 12, verso 27 únicamente. Dice la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Bien, en esta mañana vamos a estar hablando sobre la iglesia y es un tema que lamentablemente a través de los tiempos ha tenido muchas distorsiones. Nuestro país, su origen católico, ha tenido mucha influencia sobre cada una de las personas que moran en este país. Y mucha de la teología que de una forma u otra tiene el ser humano que habita en República Dominicana, parte precisamente de la concepción de la idea de la Iglesia Católica. La iglesia, para muchas personas la iglesia es este lugar al que venimos a reunirnos. Cada vez que hablamos, voy para la iglesia, por ejemplo, el concepto de iglesia lo asociamos más que nada a un lugar, a una construcción, y hemos siempre mantenido ese enfoque de lo que es la iglesia. Sin embargo, cuando vemos a las Escrituras, nosotros podemos ver que la palabra iglesia se utilizaba aún en el Nuevo Testamento para referirse a una reunión de personas y no necesariamente en un lugar en el cual se exalta, se proclama la verdad de la palabra de Dios o se alaba a Dios. Nosotros tenemos evidencia en el libro de los Hechos capítulo 19, vamos a ese pasaje. El versículo 32. Dice la palabra de Dios, dice: uno pues gritaban una cosa y otro otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. La palabra reunión allí tiene que ver con la palabra iglesia, que se traduce en el Nuevo Testamento. Y en ese mismo pasaje nosotros vemos el versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. También el versículo 41 dice: y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Aunque en este texto se traduce como asamblea, la palabra griega que aparece allí se refiere a lo que es iglesia. Un grupo de personas reunidas en un lugar tratando algún tema de importancia para la sociedad. Y muchas veces este concepto de iglesia, de un lugar que nos reunimos, también entonces tiene influencia en nuestra conducta como cristianos, en nuestro parecer, en nuestro sentir para con nuestros semejantes. La palabra iglesia tiene diferentes usos y el origen etimológico de la palabra eclesia, que traducido al español del griego tiene que ver con lo que es llamado fuera, aquellos que son llamados afuera. Esa es la traducción de lo que es la palabra eclesia del griego. Cuando nosotros entonces hablamos de la iglesia en el día de hoy, muchas veces cuando la asociamos con este lugar en el cual nos reunimos, entonces nuestro parecer es de hacer una división de lo que es una vida de servicio en la iglesia y una vida de servicio fuera de la iglesia. Y como asociamos al lugar y llamamos a servir a Dios en su iglesia, muchas veces lo que nos concentramos es más que nada en venir a este lugar a hacer una que otras cosas. Por ejemplo, hermano, usted debe servir en la iglesia.
Inmediatamente llega a nuestra mente, entonces, si yo tengo el don de servicio, inmediatamente entiendo que debo de ser parte de lo que limpia la congregación, debo de ser parte quizás de lo que organiza, porque ese es el concepto que manejo de lo que es la iglesia. Servir a la iglesia es venir y hacer eso. Servir a la iglesia sería también entonces el concepto de venir y enseñar, ya sea con los niños, con los adultos, con los jóvenes. Ese sería el concepto que llegaría a mi mente. Inmediatamente me dicen que debo de prestar algún servicio a la iglesia. Y todo por la distorsión que podemos tener del concepto de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces según la Escritura? ¿De dónde partimos para decir qué es la iglesia? El versículo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12, verso 27, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Qué es lo que compone la iglesia? ¿Qué es la iglesia en sí? No podemos definir la iglesia como el grupo de personas que se reúne para hacer lo que estamos haciendo en el día de hoy. Y es por eso que cuando la Escritura dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, tiene que ver con cada una de las personas que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todo aquel que ha confesado que Jesús es el Señor es un miembro, es un bloque de lo que es el cuerpo de Cristo. En Colosenses capítulo 1, verso 18, dice la Escritura: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia hace más referencia a un cuerpo que a una estructura, que a una pared. Hermano, y este concepto de una forma u otra se nota en nosotros, en la forma que nos conducimos, cómo hablamos, cuando accionamos, cómo lo hacemos. Algo que se ve un tanto sencillo, por ejemplo, hay alguien enfermo y es parte de la distorsión, ¿verdad? Y preguntamos, ¿la iglesia vino a visitarle? Y muchas veces el concepto es: si no vino el pastor o los ancianos, no vino a la iglesia. Muchas veces ese concepto de que la iglesia puede estar representada por el pastor o por los ancianos también crea en nosotros amargura muchas veces. Entender que la iglesia es una estructura, entender que la iglesia es el pastor, entender que la iglesia son los líderes, son ideas erróneas que hemos manejado durante muchos años y son ideas
que de una forma u otra crean en el individuo una conducta más religiosa, adaptada más a una religión como cualquier otra, y no con lo que tiene que ver con la fe cristiana. Cuando habla de un cuerpo, entonces, la Escritura menciona, y es algo que todos podemos describir de una forma o de otra. Un cuerpo, todos nos preocupamos por nuestro cuerpo. Y como sabemos, en el cuerpo hay mucha diversidad de funciones para cada uno de los órganos. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo no murió por un lugar. Jesucristo murió por cada una de las personas que le acepta como su único y suficiente Salvador. Entendiendo lo que la Escritura enseña sobre lo que es la iglesia, que no es este lugar en el cual nos reunimos, que no es la reunión lo que hace que seamos iglesia siquiera, sino el hecho de que cada uno de nosotros aceptemos a Cristo y vivamos de acuerdo a lo que Él establece en su palabra. Entendiendo eso, hermano, nosotros podemos ver quién es el dueño de la iglesia. Y ya quizá yo he leído pasajes de hecho. Pero ¿a quién le pertenece la iglesia? ¿Es de una persona? ¿Es la iglesia del pastor, de los ancianos? Efesios capítulo 5, verso 23. Dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesucristo es su Salvador. Y como leímos en Efesios capítulo 1, el verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabezas sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien tiene dominio, Él es quien tiene autoridad sobre ella. En Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice la palabra de Dios, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En todo Cristo tiene preeminencia. La iglesia no son las paredes, no es el lugar. La iglesia son las personas que lo componen. ¿Cómo entonces debe el creyente asimilar esta realidad y vivir a la altura de ello?
Como el creyente, cuando es salvo por Cristo, insertado en su cuerpo, como todo miembro tiene una función que realizar en el cuerpo. Nosotros no vemos en nuestro cuerpo algo que sea insignificante, porque aún el cabello, que pudieran decir, bueno, el cabello lo estoy perdiendo y no me está haciendo falta ya. Pero aún el cabello Dios lo puso allí por una función que desempeñar. Los miembros del cuerpo somos cada uno de nosotros, hermano. Y a la hora de tú pensar en servicio al Señor, la idea es que tú mires a tu hermano cómo le puedo servir. Dios capacita a los hombres para el trabajo en este lugar en el cual nos reunimos. Llama a hombres para el servicio en ese lugar. Pero sí nos salvó a cada uno de nosotros, es con el único anhelo de que usted pueda hacer la función por la cual Dios te salvó. Y es ser de bendición a tu hermano, ser de edificación a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera entonces muestra el creyente la evidencia de que es un miembro del cuerpo de Cristo? ¿De qué manera lo mostramos, hermano? ¿De qué forma puedo yo identificarme con el cuerpo? Cuando vienen las dificultades, un miembro del cuerpo no es ajeno a la dificultad de otro miembro del cuerpo. Como dice la Escritura, ¿verdad? No puede haber, porque yo no soy ojo, yo no soy parte del cuerpo. No. La Escritura muestra entonces también que si un miembro duele, todo el cuerpo juntamente también se duele. O usted no se ha dado nunca en el dedo meñique del pie y usted se ha quedado, bueno, ese es el problema de él que tiene, él se dio ahí, él que agarre lo suyo ahí, porque él sabía que eso estaba ahí y iba a tropezar con eso. Hermano, sinceramente, muchas veces esa es la actitud que tenemos. Me duele un pie. Bueno, pie, sánate. Que tengo un dolor de muela. Bueno, muela, resuelve como tú puedas ahí. Yo voy a ver si puedo hacer algo por ti, pero yo te lo dije. La visión de ver la iglesia como un cuerpo, hermano, nos va a llevar a nosotros a estar ocupados en buscar cómo está cada uno de los miembros que conforman el cuerpo de Cristo. La actitud que tenemos ante el padecimiento de un miembro del cuerpo de Cristo refleja mucho el concepto que tenemos de la iglesia. Nosotros vemos personas que pueden estar padeciendo ciertas necesidades, o puede estar muy alegre también, muy contento por algún logro. No vamos a decir que solamente en las necesidades, en las adversidades.
Pero nos gozamos también cuando alguien se está gozando. Nos regocijamos con esa persona porque se ha logrado algo importante en su vida familiar. Nos gozamos al ver buenos ejemplos. Agradecemos a Dios por hombres y mujeres de esta iglesia que mantienen un buen testimonio. O solamente buscamos la parte negativa de las cosas para estar hablando de ellas. Hermano, un cuerpo nunca funciona por separado. La mano no puede ir en una dirección y el cuerpo en otro. O la mano derecha quiere ir para acá y el pie izquierdo quiere ir para allá. No, hermano. Cuando Cristo habla al apóstol Pedro, en Mateo capítulo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Cristo es, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Cristo habla de su iglesia, habla de una iglesia segura. Le da toda la confianza diciéndole, las puertas del infierno aún se abran y vengan contra ella, no van a prevalecer contra la iglesia. Hermano, la iglesia somos nosotros, somos un cuerpo. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Y es con esa seguridad y esa convicción de que cada uno de nosotros tiene todo la autoridad para acercarse ante alguien que tiene un problema en el cuerpo de Cristo. Alguien que padece, alguien que se alegra. Hermano, no temas acercarte. No adopte una postura, una actitud de que ese es su problema, que mira a ver cómo lo resuelva. Yo no me meto en eso, tú ves, porque después no sale embarrado. La idea es, ese es mi hermano, miembro del cuerpo al cual pertenezco, a mí me interesa mi hermano. Yo me intereso por él. Yo no tengo temor de lo que va a pasar. Aún sea la puerta del infierno que se abra, no van a prevalecer. Porque Cristo lo dijo. Igualmente, hermano, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de un miembro del cuerpo de la iglesia, de manera
secreta, para difamar. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos hablando del cuerpo al cual pertenecemos. Y en vez de ir y ser de edificación, lo que estamos haciendo es dividiendo el cuerpo. Algo mantenía muy unido a la iglesia primitiva. Nosotros vemos en Hechos lo que hacía la iglesia primitiva allí, cómo vivía. Esto parece hasta ficción en cierta manera. Ahora tenemos diferentes pasajes en Hechos. El capítulo 2, luego de la venida del Espíritu Santo, Pedro dando su discurso, dice los últimos versículos, el 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en la oración. La doctrina unía el cuerpo. Tenían comunión y perseveraban en la oración. Y dicen los versículos 43 en adelante: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que se habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y compartiendo el pan de la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia lo que había de ser salvo. Hermano, la iglesia primitiva entendió claramente lo que era el cuerpo de Cristo. Y hablar de eso en el día de hoy parece ficción realmente. Es posible que analicemos esos versículos y los comparemos con nuestra situación como iglesia y podamos decir: sí, no, mira, en todo eso estamos bien. ¿Cuántas cosas en común tengo yo con usted? ¿O cuántas cosas en común tiene usted conmigo? ¿Cuántas cosas tú tienes en común con el que te queda al lado? ¿En verdad? Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ni decir de que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Claro está, nosotros iríamos automáticamente al contexto del inicio de la iglesia, donde habían algunos que no poseían nada, otros tenían algunas propiedades, y como el hecho de identificarse como creyente era sinónimo de ser alguien dispuesto a morir, y ver a gente desposeída de su trabajo por su fe como cristiano, desamparado por los padres, porque al hacerse cristiano automáticamente era expulsado de la casa, de la sinagoga, eran expulsados de cualquier círculo religioso al que
pertenecían y si ese era el medio de sustento de ellos, claramente iban a quedar desprotegidos totalmente. Muchas personas desprotegidas, aquellos que tenían propiedades automáticamente vendían sus bienes y los ponían a la disposición de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para ayudar a esos que quedaban sin nada, para ayudar a aquellos que habían sido desprotegidos, desamparados. La iglesia estaba unida y su unidad era evidente. El fervor de la iglesia primitiva, hermano, hablar de eso en el día de hoy parece un mito. Parece algo imposible. Y sin embargo, nosotros nos identificamos claramente como el cuerpo de Cristo. El contexto nuestro es muy diferente. Cada uno tiene muchas ocupaciones. No hay una persecución como tal que nos mantenga a todos unidos en un mismo lugar. Eso es cierto. Pero yo no sé, hermano, si tú sientes la presión del sistema que Satanás tiene implantado en este mundo. Yo no sé si tú sientes cómo los tiempos van de mal en peor, cómo cada vez más necesitamos estar más unidos, porque aunque el ser cristiano es sinónimo de ser agradable incluso en esta sociedad, no es menos cierto que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes de maldad. Hay un sistema que quiere destruir a la familia y lo está logrando. Hay un sistema que está haciendo que las familias no compartan, no vivan juntos, donde los niños están creciendo sin ningún afecto fraternal, de compartir, de amor, de ternura. Sin embargo, nosotros como cristianos entendemos que no hay una persecución. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían todas las cosas en común. No dice algunas cosas. Es necesario entonces que Dios levante una persecución en República Dominicana donde los que sean creyentes van a ser muertos por su fe, para que estemos todos unidos y para que el peligro en verdad sea visible. ¿Es necesario que Dios levante eso? Yo creo que no, hermano. El peligro está ahí latente todos los días. El querer destruir la familia, el testimonio de hombres y mujeres, miembros de la iglesia, eso está latente todos los días. Todos los días. Cuando un hermano nuestro sale a trabajar, su vida está en peligro, pero no lo vemos así. Aun cuando sale a transportarte de un lugar a otro, tu vida también está en peligro, mi vida está en peligro, pero lo vemos como algo cotidiano y normal. No hay un fervor ardiente de orar el uno por el otro, de estar intercediendo constantemente delante de Dios por mis hermanos. No hay un interés expresado abiertamente por el crecimiento de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo.
Hermano, el tiempo que nosotros venimos a reunirnos aquí, quizás sean 2 horas en el día de hoy, 3 horas. Luego nos reunimos el martes. Las damas se reúnen, un grupo se reúne el lunes, otro quizá el jueves. Y tenemos algunas cosas en común entonces. ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente ante la realidad de que estoy en un cuerpo donde las puertas del infierno van a estar abiertas? ¿Cuál debe ser la actitud nuestra como creyentes? Yo creo que lo que leímos es lo que debe haber en nuestro corazón diariamente y pedir a Dios que nos perdone en cuanto hemos fallado como cuerpo de Cristo. El individualismo es parte de lo que el sistema ha provocado, hermano. Ser individual, la tecnología nos ha aislado bastante. Y a veces era muy agradable visitar a alguien, conversar, hablar. Pero ahora lo hacemos por WhatsApp y ya mandamos un mensajito y tú estás en tu casa, yo estoy en la mía. No hay un roce. No hay un abrazo. Nuestros niños crecen en cierta manera aislados también. Que la tecnología es parte de ello. Yo digo algo, una de las cosas que por lo menos mi generación vivió, que no va a ver mi hijo, es que yo vi un televisor blanco y negro. Y él no va a ver eso. Mis hijos dominan el iPad y teléfono inteligente. Y ya es un hecho, hermano, de que los padres le compran tecnología a sus hijos para que estén tranquilos. El niño es inquieto, espérate, toma ahí, que te enseñe él. Ya, descansa. La única vez que te llama el niño es que mira, se me quitó quizás lo que estaba viendo, o se apagó, y ahí uno va entonces a socorrerlo, como quien dice. Ese niño va a crecer aislado realmente. Y no podemos visualizar de que hay un sistema que promueve ese individualismo. Donde mi problema, yo tengo problemas también. Tú tienes los tuyos. Es lo que ha estado imperando en la iglesia. Hermano, leer estas palabras de la Escritura y saber de que Dios la puede utilizar para edificación de su iglesia debe traer a nuestra mente y corazones reflexionar en ella. La iglesia no es este lugar. La iglesia es cada miembro que ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios, obrando en los corazones por la obra del Espíritu Santo. Y en cada uno de mis hermanos, entonces, yo debo de procurar su cuidado, su protección, su fortalecimiento en la palabra. A la medida que invertimos tiempo en enseñar la palabra de Dios correctamente, fíjense que algo en lo que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, esa perseverancia y ese anhelo de conocer realmente qué hizo Cristo, por qué murió Cristo.
ese entendimiento de quién es Dios, ese conocimiento de que su palabra es inspirada por Él, de que su palabra tiene poder, debe despertar en nosotros hambre por alimentarnos en la palabra de Dios para tener todas las cosas en común. No es posible, hermano, una iglesia unida donde hay alguien que desconoce quién es Dios. Donde hay alguien que desconoce el significado de la muerte de Cristo y por qué era necesario. Donde hay alguien que el concepto que tiene de la vida cristiana es que debo portarme bien para ganarme la salvación. O el concepto de puede ser también, yo tengo mi propia manera de vivir. Yo solamente voy allá a escuchar la palabra de Dios, pero de ahí yo vivo como yo quiero vivir. La Biblia dice esto y esto, sí, pero eso es la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían algunas cosas en común. No, algunas no, tenían todas las cosas en común. Hermano, debemos esforzarnos porque tener más que un tiempo en este lugar en común. Y eso lleva realmente a invadir nuestra privacidad, que tanto nos gusta tener separación, a abrirnos más al hermano, a la hermana, a poder visitarle sin el temor de que estoy siendo inoportuno quizás. A que con limpia conciencia pueda acercarse a otro sin decir, wow, ¿y qué le voy a dar a esta gente? Mira, vinieron y yo no tengo nada que darle. Que ese no sea el obstáculo para impedir que tengamos todas las cosas en común. La Escritura dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría, sencillez en sus corazones. ¿Cómo recibimos a quienes nos visitan? Con alegría y sencillez en nuestros corazones. Si mañana yo visito tu hogar, ¿puede haber alegría y sencillez en tu corazón? Hermano, tenemos que promover la comunión. Tenemos que vivir la comunión. Tenemos que proponernos acercarnos unos a otros. Y a veces estamos cerca, pero separados. Aún las reuniones que se hacen en el día de hoy, se sientan a la mesa a comer y cada quien está con un teléfono. O sea, están comiendo juntos supuestamente, pero
Nadie está hablando con nadie. Y eso puede suceder a cada miembro de la iglesia. Venir a este lugar y cada quien tiene otra cosa diferente en la cual está pensando. Debemos tener seguridad y confianza. Dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, la obra que hacía la iglesia primitiva. El cuerpo de Cristo no se limitaba única y exclusivamente a los miembros del cuerpo, sino aún las comunidades en las cuales se encontraba, se veían afectadas o influenciadas por la obra que hacía la iglesia primitiva. Dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. La iglesia de Cristo, tú eres de Cristo. Él murió por ti, Él murió por mí. Y si la iglesia de Cristo tuvo un valor tan alto que lo llevó a él a morir en una cruz, ¿quién soy yo para tenerla en un bajo concepto o tenerla como algo insignificante? Cuando tú ves a tu hermano, ve a alguien por quien Dios murió y se entregó por él. Si se está gozando, gózate con él, alégrate. Pero si está padeciendo, padece con él, llora con él. La esperanza y la convicción que podemos tener es lo que Cristo le dijo a Pedro ante su confesión. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Hermano, interesarnos los unos por los otros, el mismo Satanás no va a poder. Las adversidades van a venir siempre, la alegría va a venir siempre. Yo le dejo pues que reflexionemos en nuestros corazones, veamos lo que tenemos en común, podamos hacer un listado, hermano, ¿qué yo tengo en común con esta persona, con esta? Y nos vamos a dar cuenta entonces cuáles son esas cosas. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que no tenemos en común más que venir con algunos a este lugar y fuera de aquí más nada. Y no es a eso a lo que somos llamados para vivir en un cuerpo.